Hola, buenas, bienvenidos a este vídeo de demostración. Mi nombre es Alberto Pérez y soy consultor WinShuttle en la empresa CCL Consulting. A continuación veremos algunas de las características principales de dos productos WinShuttle, los cuales son WinShuttle Central y WinShuttle Designer. El guión de la presentación será el siguiente. Comenzaremos con una descripción del producto, luego veremos algunas de las características de la solución WinShuttle Central. Posteriormente, haremos un ciclo completo de un proceso de workflow, desde rellenar un formulario hasta finalizar con la grabación en SAP de los campos descritos en dicho formulario, y una vez estos han pasado por las distintas fases de aprobación. Para finalizar, observaremos lo fácil que resultaría la creación de estos formularios y la generación de los flujos de trabajo. Ambos productos, tanto WinShuttle Designer como WinShuttle Central, permiten a los usuarios trabajar con SAP directamente desde formularios web sin necesidad de ningún tipo de programación. Las empresas que utilizan software de SAP para dirigir sus negocios pueden utilizar estos productos WinShuttle con el fin de permitir que los usuarios de negocio, no solo los usuarios técnicos o los programadores, puedan introducir los datos de forma rápida y precisa, con formularios ejecutados sobre SharePoint, como herramienta de clientes para la entrada de datos. Bien, el objetivo final de WinShuttle es la simplificación de la experiencia de usuario final. Sabemos que, a modo de ejemplo, para la creación de un nuevo proveedor sería necesario cumplimentar los distintos campos presentes en varias pantallas de SAP, lo que provoca un aumento de los costes de tiempo y de los errores asociados a los procesos de carga de datos en SAP. Con WinShuttle podremos manejar un único formulario web que contendrá los campos necesarios para crear un proveedor en SAP. Además, mejoraremos la toma de decisiones mediante procesos de aprobación robustos gracias a la generación de workflows de trabajo. La facilidad de uso del producto permite a los diferentes usuarios gestionar sus propios datos sin ningún tipo de programación. Vemos un ejemplo de flujo de trabajo, donde existe un inicio con la generación del formulario y un par de etapas de aprobación y adición de datos, previos a la carga definitiva en SAP. Observamos en esta diapositiva una característica importante de la solución WinShuttle, y es que, en este caso, solo el último actor del workflow, la persona que va a hacer la carga en SAP, debe tener licencia de SAP, pues es la única fase donde WinShuttle va a interactuar con el sistema. Los demás actores del workflow no tendrían por qué tener licencia SAP. Bien, pues para el diseño del workflow utilizaremos el producto WinShuttle Designer, mientras que para el diseño de los formularios utilizaremos Microsoft Infopath. Este último se instala con la suite de productos de Microsoft Office. Antes de ver con más detenimiento lo anteriormente expuesto, vemos una clara diferenciación entre los dos productos WinShuttle, tanto WinShuttle Central como WinShuttle Designer. Por un lado tenemos el bloque de construcción que englobaría a WinShuttle Designer, el cual, apoyándose en Microsoft Infopath, permiten a los usuarios crear formularios interactivos y workflow para automatizar procesos en SAP. Y por otro lado tenemos el bloque de control, donde se encuentra la aplicación WinShuttle Central, que es la plataforma de control y colaboración utilizada como repositorio de scripts o para promover políticas de uso de WinShuttle. Las dos funciones fundamentales de WinShuttle Central son las de gestionar la ejecución de los formularios web y la de gestionar la seguridad. Bien, continuamos comentando un par de cosas sobre WinShuttle Central. Esta se trata de una plataforma de control y colaboración, como ya hemos comentado, que está soportada sobre una versión gratuita de Microsoft SharePoint. Bien, el aspecto de WinShuttle Central es el siguiente. Aquí vemos más claramente que se trata de una plataforma segura de colaboración empresarial, donde se facilita el almacenamiento, la organización, la compartición y el acceso a la información. De esta parte solo quiero destacar dos puntos fundamentales. El primero es el sitio de People and Groups, donde agruparemos los distintos usuarios en función de sus roles para hacer la distinción entre los distintos procesos del workflow. Así, por ejemplo, dentro de un supuesto grupo de gestión financiera, tendríamos los distintos financieros de nuestra empresa, tal y como vemos. El segundo punto importante es el sitio de administración de WinShuttle Central. Aquí, un usuario administrador, generalmente del departamento de IT, administraría aspectos tan importantes como es la licencia, asignar usuarios a las distintas licencias, o establecer los distintos sistemas de aplicación, definiendo los sistemas SAP a conectar. Además de establecer políticas y preferencias de uso de la aplicación, lo cual supone establecer una capa por encima de seguridad y a la ya aportada por SAP. Destacar que con WinShuttle se respeta la seguridad de SAP, incluso se podría aportar mayores restricciones, como por ejemplo impedir el acceso a determinadas transacciones de SAP a un usuario que sí tendría el acceso a dichas transacciones a través de su sistema.
Hemos visto una funcionalidad importante de WinShuttle Central, la cual actúa como plataforma de control, pero además es donde se van a alojar los distintos formularios que creemos con la herramienta de WinShuttle Designer. Bastaría con pinchar sobre la pestaña de Forms y ya tendríamos acceso a los distintos formularios que hemos creado. Como ejemplo, vamos a ver cómo crearía un usuario final un proveedor en SAP, a través de la cumplimentación de un sencillo formulario web y observando su recorrido a través de un workflow de aprobación, gracias a WinShuttle. En WinShuttle entendemos por usuario final aquel que trata con los formularios una vez creados, y por usuario autor a la persona capaz de realizar dichos formularios web. Los pasos para crear un proveedor serían los siguientes. Seleccionaríamos dentro de la lista de desplegable el formulario que deseamos lanzar. En nuestro caso, crear un proveedor. Comentar aquí que este formulario tendrá asociado una dirección URL, que podríamos enganchar a, por ejemplo, una intranet corporativa. Bien, ahora solo resta lanzar nuestro formulario. Esta es la pinta que tiene nuestro formulario. Su diseño ha sido realizado gracias a Microsoft Infopath, uno de los programas utilizados dentro de nuestro ciclo de desarrollo. La forma en la que va a trabajar nuestro formulario es la siguiente. Disponemos de los datos fijos de sociedad, organización de compras y grupos de cuentas a acreedor. Y dos opciones para la creación de un único proveedor. Una primera opción donde podemos crear un proveedor partiendo de un formulario en blanco, donde debemos rellenar todos los campos porque el usuario autor ha indicado como necesarios para la creación de un proveedor. Se trata de un subconjunto de campos de las distintas pantallas que se han de rellenar en SAP para la creación de un único proveedor. Aquí podemos ver cómo se mejora considerablemente la experiencia de usuario final. También disponemos de una segunda opción, donde podemos realizar una consulta SAP para traernos datos de un proveedor determinado y así aprovecharlos para realizar una copia para la creación de uno nuevo. Bien, vamos a utilizar esta segunda opción. Introducimos un número de proveedor ya creado para que nos devuelva los datos, por ejemplo el A22. Podemos observar en el formulario que nuestros campos se dividen en datos básicos y datos de sociedad, y que los datos de sociedad no son accesibles, pues en nuestro ciclo de trabajo estos campos los ha de cumplimentar el siguiente actor del workflow, en nuestro caso el departamento de compras. Bien, nuestro formulario se está conectando a SAP con nuestras credenciales de usuario que, como hemos visto, se gestionan en WinShuttle Central, y vemos que nos ha traído los datos que le hemos solicitado. Como vamos a crear a modo de ejemplo el proveedor A320, vamos a modificar también el nombre y la calle de dicho proveedor. Introducimos el nombre del nuevo proveedor, A320, modificando tanto el nombre como en la calle. Nombre test A320 y la calle, la nueva calle 320. Podemos ver aquí también una funcionalidad importante de WinShuttle, y es la consulta en tiempo real para traernos valores de campo. En nuestro caso nos vamos a traer la lista de valores correspondientes a la región. Vemos los distintos valores que puede obtener el campo región. Bien, una vez modificados los campos, podríamos adjuntar cierta documentación que nos requieren los diversos departamentos, o incluso insertar comentarios al final del formulario que serán visibles para los demás actores del workflow. En nuestro caso vamos a insertar un comentario como puede ser crear proveedor urgente. Por último, y a modo de ejemplo, vemos dos posibles opciones para seleccionar al siguiente actor del flujo de trabajo. En nuestro ejemplo disponemos de tres actores: una persona que inicia el proceso rellenando el formulario, un segundo actor del departamento de compras, al que podemos seleccionar dentro de un grupo de personas. Este actor sería el encargado de aprobar o rechazar esta solicitud, y en este caso me pondré a mí mismo para no estar logueándome en otras cuentas de WinShuttle. Y en cuanto al último actor del flujo de trabajo, la persona del departamento de finanzas, tenemos la opción de que le llegara el formulario la tarea a todas las personas involucradas en el grupo de finanzas, que previamente ha creado el administrador de WinShuttle Central, tal y como hemos visto anteriormente. Esta persona del departamento de finanzas será la encargada de grabar en SAP el nuevo proveedor.
Bien, ya solo resta grabar este formulario y enrutarlo para que viaje al siguiente elemento del workflow. Pulsamos sobre Save and Route e iniciamos el proceso. Aquí podemos ver cómo en mi buzón de tareas, subrayado en amarillo, se me ha generado una nueva tarea, correspondiente a la etapa del workflow en la que interviene el departamento de compras. Me sale a mí, pues yo mismo me lo he asignado en el inicio del proceso, pero en una situación real, esta tarea habría sido asignada a otro grupo de personas. La idea es que el usuario del departamento de compras entre a gestionar su tarea simplemente pulsando sobre el ítem. Comentar aquí que se puede configurar el envío de correos automáticos para informar de la asignación de una tarea a una determinada persona, y así no tiene por qué tener abierta esta página web. Entraría a tratar directamente la tarea gracias a un link dentro del correo electrónico. Bien, pinchamos sobre el link y nos lleva directo a la tarea. De acuerdo. El cometido del departamento de compras es modificar los datos de sociedad y aprobar o rechazar la solicitud de creación de proveedor. Vemos que se trata de una nueva vista del formulario, donde no se pueden modificar los datos básicos. Se trata de campos no editables. Pero sí podemos modificar los datos de sociedad. Vamos a mantener los datos obtenidos en la consulta realizada en la anterior etapa del workflow. Para finalizar podemos añadir nuevos comentarios, como se aprueba creación de proveedor. Y ver los comentarios que se han añadido en las anteriores etapas del workflow. Bien, restaría pulsar sobre aprobar para avanzar en el flujo de trabajo. Comentar en este punto que este usuario del departamento de compras no tendría por qué tener una licencia de SAP, pues tal y como hemos visto no se produce ninguna conexión a SAP, ni de consulta ni de carga de datos. Su función simplemente es de aprobar o no la creación de un proveedor. Nos encontramos ahora ante el buzón de tareas que vería una persona del departamento de finanzas, que será el encargado de hacer la grabación en SAP según nuestro ejemplo de flujo de proceso. Pulsamos sobre la tarea y nos va a aparecer una nueva vista del formulario, donde todos los campos son no editables. En esta nueva vista se puede ver todo el histórico de los comentarios y es donde va a aparecer el botón que al ser pulsado grabará el nuevo proveedor en SAP. Pulsamos sobre el botón de grabación, se establece la conexión a SAP con las credenciales de usuario de la persona del departamento de finanzas que está tratando este formulario y vemos cómo se nos muestra el resultado en el campo de log. Este nos informa de que la creación del proveedor se ha realizado con éxito. Recordar aquí que con WinShuttle se respeta la seguridad establecida en SAP. Si el usuario de WinShuttle no tiene permiso en SAP para el acceso a la transacción de creación del proveedor, no podría ejecutar esta acción. El campo de log advertiría de que el usuario no tiene los permisos necesarios. Podemos insertar un nuevo comentario. Proveedor registrado con éxito. Y ya concluiríamos el proceso. Ahora, si quisiéramos, podríamos ir a SAP para comprobar que el registro se ha creado con éxito. Comentar que desde SharePoint podemos acceder al histórico del proceso que hemos iniciado. Simplemente accediendo al histórico del proceso que hemos lanzado, podemos ver lo siguiente. Las personas a las que se les ha asignado alguna tarea, qué tarea era, la fecha de asignación, fecha y hora de quién la trató esta tarea, el estatus y por último los comentarios asociados a cada tarea. Es decir, disponemos de una traza para posibles auditorías. Bien, lo último que vamos a ver en este vídeo de demostración es qué programas ha utilizado el usuario autor para realizar tanto los formularios web como el workflow asociado. El usuario autor ha utilizado la herramienta WinShuttle de creación de flujos de trabajo, WinShuttle Designer. Se trata de una herramienta muy sencilla que nos permite crear cualquier flujo de trabajo mediante funciones de drag and drop. Veremos a continuación cómo puedo crear distintos componentes de forma rápida y sencilla con este programa. Una persona es quien inicia el proceso de petición de creación del proveedor. El departamento de compras
es quien autoriza o deniega la solicitud, mientras que el departamento de finanzas es quien graba en SAP la solicitud de creación del proveedor. Bien, lo único que he hecho es replicar el ejemplo para que podamos ver lo fácil que es, gracias a WinShuttle Designer, crear un workflow o flujo de trabajo. Cuando pulsamos sobre cada uno de los elementos podemos modificar sus propiedades en la barra de herramientas lateral que se nos presenta. Como característica que cabe reseñar en nuestro flujo de ejemplo, si el departamento de compras rechaza la solicitud, se enviará un mail a la persona que inició el proceso, indicándole que no se ha aprobado la creación del proveedor, finalizándose así el workflow. En cambio, si la solicitud es aceptada, el proveedor correspondiente se graba en SAP y se enviaría una notificación de creación de proveedor vía correo electrónico a la persona que solicitó su creación. Y una vez enviada, se finalizaría el workflow. Esto en relación a la creación de workflow o flujo de trabajo. Para la creación del formulario usamos Microsoft Infopath. Este programa nos permite crear formularios muy potentes y de acuerdo a estándares de SharePoint. Comentar que con WinShuttle se ha introducido una serie de controles personalizados que permiten la integración de estos formularios con SAP sin ningún tipo de programación. Microsoft Infopath nos permite crear multitud de vistas para asignar distintas vistas de un mismo formulario a distintas personas. En nuestro caso, tenemos 3 vistas. Una primera vista, que es la vista inicial, una segunda vista que correspondería con la vista del departamento de compras y por último la tercera vista que correspondería con la vista que verían las personas del departamento de finanzas. Bien, hemos podido comprobar lo sencillo que resulta la creación de formularios web potentes y flujos de trabajo o workflows gracias a las distintas herramientas de WinShuttle. Y hasta aquí la demostración de hoy. Gracias por el interés mostrado y un saludo.